Me da muchísimo gusto, mucho gusto y además es un honor para mí introducir a Ignasi Ribas, que, bueno, os voy a contar un poquito, voy a detener un poco en su trayectoria para que valoremos a quién tenemos aquí, ¿no? Ignasi estudió en la Universidad de Barcelona y también hizo allí su tesis doctoral y luego consiguió una Fulbright Fellowship y hizo su postdoc, digamos, en la Universidad de Villanova de Pensilvania y después ya consiguió la plaza en el Instituto de Ciencias del Espacio de mi centro de Barcelona y allí además, bueno, ha estado muy activo, ha sido director durante mucho tiempo del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y luego su investigación ha ido centrando sobre todo en la búsqueda de exoplanetas y en concreto los análogos terrestres, los análogos de la Tierra, que yo creo que es uno de los retos más fascinantes en la astronomía actual, ¿no? Entonces, bueno, podéis conversar con él hoy, solo estará hoy, y preguntarle acerca de este tema que nos puede contar lo más reciente que se sabe, ¿no? Entonces, además, en esta investigación ha conseguido lo que es en Europa una de las becas más prestigiosas, que son las European Research Council Grants, pero hay varias modalidades. Él ha conseguido la que es Advanced, que es una modalidad muy preciada. Por eso. Y además ha sido, bueno, el PI Scientist de instrumentación que se ha desarrollado en España, en concreto el espectrómetro Cármenes de Calar Alto, ¿no? Para buscar este tipo de análogos terrestres. Y luego, es que voy a estar cerrando. Y luego ha tenido un papel muy relevante en misiones espaciales que están enfocadas en buscar este tipo de planetas. En concreto, igual habéis oído hablar de Keops, Plato y Ariel. Ariel se piensa lanzar en poquito tiempo, ¿no? 4 años, sí. Él es el co-PI de Ariel, entonces nos puede dar también detalles, ¿no?, de cómo va la misión. Y, ¿qué más? Así. Además, ha sido... espera, estoy dejando algo. Sí, bueno, claro. Ha estado involucrado también en proyectos de nanosatélites. Ha publicado más de 500 artículos y ha sido parte de la Agencia Espacial Europea del Grupo de Trabajo de Astronomía. Ha sido presidente de la División G de la Unión Astronómica Internacional, que es la de estrellas, y también ha estado... consejero del Ministerio de Ciencia de España. Entonces, bueno, ya os podéis imaginar que tiene mucha experiencia en liderar proyectos y pues tenemos la gran suerte de que nos invitaron para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara porque la ciudad invitada es Barcelona este año, entonces lo invitaron a él junto con otros muchos personajes, pero él quiso pasar por Morelia, de camino a Guadalajara, no quiso ir directo a Guadalajara, yo se lo valoro muchísimo. Entonces tenemos la suerte de que han querido pasar por aquí y pues bueno, aprovechad mucho que va a estar aquí, creo que es una oportunidad única y os dejo con su charla que va a ser muy interesante. Muy bien, Aina. Bueno, gracias infinitas por la presentación y por la oportunidad de compartir con vosotros mi trabajo. De hecho, una parte así genérica, y ya veréis que es un tema que yo considero apasionante. Hay mucha gente que también lo considera apasionante, hay mucha investigación sobre el tema. Y os quisiera poner un poco al día de dónde estamos ahora mismo y de dónde vamos a ir en un futuro a corto o medio plazo, incluso a largo plazo, uno puede decir. Voy a charlar en español. Esto me decía Aina que quizás es mejor en la audiencia. Esto funciona para todo el mundo, más o menos. Las diapositivas van a estar en inglés, o sea que se puede leer siempre. Hay mucha foto, o sea que tampoco hay tanto texto. Pero nada, si alguien no entiende, que me diga y repito, ¿vale?
Bueno, nada, presente y futuro de la investigación en exoplanetas. Y para hablar del presente, creo que una forma muy buena de empezar es con una... A ver si esto cambia. Bueno, no cambia. A ver, aquí. No. Con esto. Esto es una imagen de un campo estelar, ¿no? Una foto de un campo denso estelar, un poco exagerado en ese sentido, y esto es lo que hemos visto en el cielo durante un montón de décadas. De hecho, milenios incluso. Pero ahora tenemos que... sabemos que realmente tenemos esto, que en cada una de estas estrellas, en la mayoría de ellas, hay un sistema planetario que le da vueltas. Es decir, que el hecho de que existan planetas fuera del sistema solar, que es lo que llamamos exoplanetas, ha dejado de ser un misterio. No son unos pocos, alrededor de unas pocas estrellas, sino que es un fenómeno muy abundante. En la mayor parte de estrellas existen planetas a su alrededor. Y esto para mí es uno de los resultados más espectaculares, ya no en astronomía, que creo que incluso en ciencia de las últimas décadas. Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Y esto es lo que os quería hacer un poco de introducción y qué es lo que nos permite encontrar exoplanetas. Porque aquí el problema es muy, muy claro. Lo que nos encantaría a los astrónomos es tomar un campo estelar, sacar una imagen, una foto, y ahí ver las estrellas y los objetos que le dan vueltas a su alrededor, los planetas, ¿no? Ahí tenemos un problema muy grave de contraste. Es imposible sacar esta foto porque los planetas son millones, incluso miles de millones de veces más débiles que su estrella en cuanto a luz refleja. Entonces, lo que hacemos en general es recurrir a una cantidad variada de métodos que son los que nos permiten superar este problema. De hecho, en algunos casos excepcionales se pueden sacar imágenes de planetas usando técnicas que llamamos coronografía o a veces interferometría, pero en algunos casos excepcionales. La mayor parte de casos eso no es posible. Esto solo es posible cuando estamos hablando de planetas muy jóvenes, muy masivos y que todavía son luminosos, ¿no? Pero la mayor parte de las formas que tenemos de encontrar exoplanetas son técnicas que llamamos indirectas. Es decir, no vemos directamente el planeta, sino que vemos el efecto que el planeta ejerce sobre su estrella, ya sea cambiando su posición, su brillo, su velocidad, etc. Y esto se distingue unas cuantas técnicas que tenemos aquí en esta diapositiva: velocidades radiales, tránsitos, astrometría, cronometraje y otras técnicas un poco más sui generis, como por ejemplo las microlentes gravitacionales. Cualquier método que nos permita determinar que una estrella tiene un objeto invisible a su alrededor y que ese objeto puede tener masa planetaria, esta puede ser una técnica indirecta de buscar planetas. Aquí tenéis una diapositiva con fotos y con gráficos, pero en realidad tenemos una cosa mucho más complicada en cuanto a opciones, ¿no? Este es el famoso diagrama de Perman, y aquí cada una de estas ramas de aquí nos indica un tipo de técnica para encontrar planetas, y estos tentáculos bajan más abajo dependiendo de qué capacidad de detección tiene esta técnica. En cuanto a masas de planetas, 10 masas de Júpiter, una masa de Júpiter, 10 masas terrestres, una masa terrestre. ¿Vale? Es decir que, y la parte de imagen directa solo es esta parte de aquí. Esto de aquí, un poco esto de aquí, es la parte de sacar fotos a planetas. Todo lo demás son técnicas indirectas, ¿no? Y esto nos ha permitido a lo largo de estos últimos 30 años encontrar unos 6.000 exoplanetas, que es el dato que tenemos ahora mismo en cuanto a planetas alrededor de otras estrellas. También entrar en detalle en dos de estas técnicas. Una es las velocidades radiales y la otra es los tránsitos. En cuanto a velocidades radiales, se trata de, tenemos una estrella que tiene un planeta a su alrededor, y cuando este planeta da vueltas a la estrella no permanece inmóvil, obviamente, sino que ambos dan vueltas a un centro de masa, a un punto común de equilibrio, que es el centro de masas. Por tanto, si un planeta da vueltas a la estrella también sufre un movimiento reflejo, y ese movimiento reflejo lo que hace es que cambie la posición de la estrella, pero además la velocidad, ¿no? Tenemos que en ciertos momentos la estrella se viene hacia nosotros, hay un desplazamiento al azul de esta radiación de la estrella, y cuando se va es al rojo. Entonces, usando espectroscopía, somos capaces de medir velocidades de estrellas, y si vemos un vaivén, ahora viene, ahora se va, ahora viene, ahora se va, esto nos permite deducir que esa estrella tiene un planeta a su alrededor. Esta técnica, esto parece muy fácil, ¿verdad? Pero es realmente complicado tomar esas medidas ultra precisas que permitan encontrar planetas. ¿Por qué? Aquí tenemos el sistema solar, aquí tenemos los periodos en años de las órbitas de los planetas del sistema solar, y aquí tenemos el efecto reflejo de estos planetas sobre el Sol. Por ejemplo,
Mercurio hace que el Sol se mueva en un periodo de 0,24 años con una amplitud de 8 milímetros por segundo. Entonces, lo que sería necesario para encontrar Mercurio alrededor del Sol. El caso de Venus, 8 centímetros y medio por segundo. El caso de Tierra, 9. Y así vamos. En el caso de Júpiter, ahí ya vamos mejor, son 12 metros por segundo y medio. Porque obviamente Júpiter es un planeta muy masivo. Cuanto más masivo sea, más grande es el efecto. Pero claro, para encontrar Júpiter hay que estar midiendo el Sol durante 12 años al menos para ver que existe, que hace este vaivén con una amplitud de 12 metros por segundo. Eso lo hace un reto complicado y la tecnología para hacer esto no estaba disponible hasta, de hecho, a finales de los años 80 del siglo pasado. Y ahí, ya sabéis, la primera detección de nuestro planeta alrededor de una estrella normal fue 51 Pegasi B por parte de Didier Queloz y Michel Mayor, y esta es la curva de velocidad radial de esta detección. El primer exoplaneta encontrado con velocidades radiales. Esta curva valió un premio Nobel de Física, solo con esto. Es un objeto de media masa de Júpiter que da vueltas a una estrella parecida a nuestro Sol. ¿Vale? Que el premio Nobel del año 2019. Entonces, ¿cómo hacemos eso en la práctica? Bueno, seguramente habréis visto, este es el espectro del Sol, desde la parte azul hasta la parte más roja, y cada una de estas zonas oscuras es una línea espectral, ¿no? Ahí absorbe típicamente un átomo en la atmósfera del Sol. Entonces, ¿cómo hacemos para medir estos desplazamientos al azul y al rojo? Pues vamos a medir, ¿no?, dónde están situadas estas líneas y ver cómo se mueven. Y esto, a través del efecto Doppler, vamos a poder determinar cuál es la velocidad, ¿no? Es decir, que en la práctica lo que hacemos es tomar un corte de un espectro y aquí tenemos pues, líneas asociadas a distintos átomos o especies ionizadas dentro de la atmósfera del Sol, y lo que hacemos es mirar cada una de estas líneas dónde tiene su mínimo y ver cómo eso cambia con el tiempo. Y ahora os voy a enseñar cuán difícil es hacer esto, porque parece todo muy fácil, pero esto es técnicamente muy complicado. ¿Por qué? Vamos a la parte más profunda de una de estas líneas. Creo que es una línea de hierro negro. Aquí tenéis el flujo normalizado hasta el punto 34 y aquí fijaos que cada uno de estos saltos es una centésima de Armstrong. El planeta es muy pequeño. Y ahora voy a aplicar un cambio de 3 metros por segundo a esta línea. 3 metros por segundo es lo que uno requiere típicamente para encontrar planetas, ¿eh? Venga. Ya está. ¿Habéis visto? No. ¿Vale? Estos son 3 metros por segundo. Y que tenemos que ser capaces de medir la posición de estas líneas con esta precisión para ser capaces de medir velocidades de precisión del orden de 1 metro por segundo. Eso, bueno, podríais parecer, vale, de acuerdo. Pero bueno, en física, sabéis que todas las medidas tienen un valor y una incertidumbre. Pues vamos a poner cada uno de estos nodos, que es donde el espectrógrafo nos da una medida del flujo de la línea, pues su punto y su error. ¿Vale? Y con esto tenemos que ser capaces de encontrar desplazamientos como lo que os decía antes. No os lo deberíais creer, ¿verdad? Es imposible pensar esto. ¿Por qué es posible? ¿A alguien se le ocurre por qué podemos realmente medir estas precisiones con este tipo de datos tan horribles? ¿Son periodistas? Eso sí, pero da igual, porque al final es muy difícil ver este desplazamiento, ¿no? La solución es que cantidad. Hay miles de líneas en el espectro, esas bandas oscuras, y todas se tienen que mover igual, porque es el planeta que está moviendo a la estrella. No es una línea que se va para allá y otra para acá, sino que toda la estrella se mueve. Con lo cual, a través de usar miles de líneas, simultáneamente somos capaces de ver cómo todas en bloque se desplazan esta fracción tan pequeña que tenemos ahí. Esta es la maravilla que consiguen instrumentos como Cármenes, que antes comentaba Aina, donde somos capaces de medir velocidades a precisiones de 1 metro por segundo. Cármenes está montado en el telescopio de 3,5 metros de alto. Es un consorcio de instituciones españolas y alemanas y hemos tenido un montón de tiempo con ese instrumento, con lo cual estamos súper agradecidos al observatorio y hemos tenido pues, más de 1.200 noches de observación en este instrumento desde 2016 hasta ahora y seguramente más adelante. Y lo que veis aquí son las imágenes de los 2 tanques de vacío de cada uno de los canales del instrumento, uno para el visible y otro para el infrarrojo, que hacen posible esta maravilla de ser capaces de medir a 1 metro por segundo. Porque no solo está el problema de las líneas
imaginaros que por algún motivo instrumental, no relacionado con la estrella, eso se mueva. Y eso puede ser porque cambia la temperatura, porque cambia la presión del instrumento. Entonces, son instrumentos que están encerrados en la cámara de vacío, un banco óptico súper estabilizado, y en este caso lo cerramos en 2015 y no hemos abierto más. Porque si se abre, pierdes la coherencia de la serie temporal, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite hacer esto. Y aquí, como decía, tenemos dos canales, uno invisible y otro infrarrojo cercano. Y el objetivo de Cármenes es observar estrellas frías, estrellas que son de tipo N. Y ahí buscar planetas parecidos a la Tierra, al menos en cuanto a masa. Y ahora os voy a dar 4 pinceladas de los principales resultados del proyecto Cármenes. También los de la Tierra, ¿no? Comentaba antes. Aquí tenemos creo que cada uno. Yo tengo mi estrella favorita. Y mi estrella favorita es la estrella Tigardi. Es una estrella de muy baja masa, que es muy cercana, está solo a 3,8 parsecs, y hemos descubierto al menos 3 planetas que la orbitan. Y de esos 3 planetas hay unas cuestiones súper interesantes. Fijaos las masas mínimas, porque en el caso del ángulo radial hay una degeneración que es la inclinación de la órbita. Pero masas mínimas de 1,16 tierras, 1,05, 0,8. Es decir, que son planetas de la masa de la Tierra. Y no solo eso, sino además la insolación que reciben es casi idéntica a la que recibe la Tierra de nuestro Sol. En el caso del planeta B, de hecho, es el planeta más parecido a la Tierra en cuanto a esta métrica de cuánta radiación recibe y qué tamaño tiene. Se llama el Earth Similarity Index, que tiene el mayor es este de Tigard. Entonces, y aquí, además, pensamos que todavía hay más planetas que van a salir. Al menos hay un par de señales que son interesantes que estamos siguiendo. Otra cosa que ha sido sorprendente con Cármenes es que desde los modelos de formación estelar se predice que en general las estrellas pequeñas no van a formar planetas grandes. Las estrellas grandes forman planetas grandes y pequeños. Las estrellas pequeñas no son capaces de reunir suficiente masa en su disco protoplanetario para formar planetas gigantes. Pues hemos demostrado que no es el caso. De hecho, hay planetas gigantes en órbitas alrededor de estrellas de muy baja masa. En particular, aquí tenéis linoides, que las detectamos. Fijaos, este vaivén es súper claro. Y aquí hay una comparación. Estas son por intervalos de masa. Esta media masa solar, 0,3 y 0,1 masas solares. Estas son ultrafrías, estas son estrellas frías, y estas son Ns un poco más masivas. Los puntos negros es la salida de un modelo de población planetaria de última generación, publicada hace unos pocos años. Y las estrellas de color amarillo son planetas encontrados por Cármenes y algunos otros surveys. Y aquí quizá podéis decir, bueno, algún puntito hay, por tanto este no es raro, ¿no? Aquí empiezan a escasear los puntitos de los modelos, y aquí no hay ni uno. No hay ninguna. El modelo es incapaz de predecir la formación de estos planetas. Significa que estos modelos no es que sean erróneos, es que hay que ampliarlos para que sean capaces de encontrar planetas como estos. ¿Qué significa aquí? Que el mecanismo que usan estos modelos, que es lo que se llama el modelo de Parallel Accretion, que es lo que está hoy en día más de moda, tiene sus limitaciones. Y en algunos casos es posible que haya que usar un modelo alternativo que se llama Disk Instability. Es decir, que hay posibilidades de mejorar esto, pero aquí es una sorpresa que ha salido de los datos de Cármenes. Y otra cosa que nos ha permitido tener tantos datos del survey es que podemos calcular tasas de ocurrencia de planetas. La pregunta es, ¿cuántos planetas por estrella tenemos en la galaxia? Y aquí, es una tabla muy densa, pero aquí son periodos de planetas entre 1 y 10 días, entre 10 y 100, etc. Y aquí son por grupos de masa. Planetas masivos, entre 10 masas, entre 100 masas de Tierra y 1000, entre 10 y 100, entre 1 y 10 y todo entero. Y aquí lo que se ve es que encontramos que para la muestra de Cármenes, en media, vemos 1,44 planetas por estrella. Y que el 94% de las estrellas que podemos ver tienen planetas. Y no solo eso, sino que la fracción de planetas, de estrellas con planetas parecidos a la Tierra, que se llama Eta sub Earth, es más o menos de 1/3. Es decir, que de cada 3 estrellas de tipo, una de cada 3 estrellas de tipo M tiene un planeta parecido a la Tierra en cuanto a tamaño.
He comentado el tema de, eso es lo que comentaba aquí, de los resultados finales, el tema del exceso de planetas gigantes. Y luego hay un tema también muy interesante, que es que cuando nos restringimos a las estrellas menos masivas, 0.16 masas solares y por debajo, es decir, son estrellas, son lo que llamamos enanas ultrafrías, aquí encontramos todavía más planetas en medio, más de 2 por estrella. Cada vez que hemos mirado una estrella suficientemente profundo, hemos encontrado planetas que le dan vueltas. Pero hay que mirar, hay que buscar, hay que ser capaces de encontrar planetas realmente muy pequeños. Y aquí veis planetas de entre 1 y 10 días, planetas entre 10 y 100 días, de entre media masa terrestre y 3, y de entre 3 y 10. Y hay como 8 veces más planetas de baja masa que de alta masa en ambas muestras. Es decir, que estas planetas tan pequeñas, tan frías, son capaces de formar con gran abundancia planetas muy pequeños. Planetas más grandes, pues menos abundancia. Hasta el punto que realmente hay una diferencia tremendamente pendiente, esta función de distribución. Esto en lo que respecta a Carmes. Voy a ir avanzando. Tocaré temas varios. Después, si queréis, profundizamos en cuanto a preguntas. Siguiente método de buscar planetas. Bueno, el método de tránsito. Este es todavía más fácil desde un punto de vista conceptual. Tenemos una estrella, tenemos un planeta que le da vueltas y si tenemos la suerte de que la órbita de ese planeta está exactamente alineada con nuestra visual, cada vez que dé una vuelta a la estrella, pues el planeta pasará por delante de la estrella y tapará una parte de la superficie, con lo cual la estrella aparecerá un poco menos brillante. Y es lo que llamamos un tránsito, un eclipse. Aquí veis un planeta que pasa por delante y el brillo de la estrella pues sufre una disminución. En el momento en que entra, baja de golpe y luego durante unas horas está menos brillante y luego vuelve. Y lo que es bonito de esto es que si bien las velocidades radiales son capaces de darnos las medidas de las masas de los planetas, en el caso de los tránsitos, el observable es el radio del planeta, porque el tamaño del planeta influirá en cuán profundo es este tránsito. Cuanto más grande sea el planeta, más parte de estrella cubre y, por tanto, más profundo es este tránsito. En el caso de Júpiter y el Sol, hablamos de un tránsito aproximadamente un 2% de profundidad. Esto está fácil. Esto, si tenéis alguna de vosotros es aficionado a la astronomía y tiene una pequeña CCD, se puede observar con un telescopio de unos pocos centímetros. Si nos vamos a la Tierra y el Sol, esto ya es mucho más complicado. Y si nos vamos a una estrella tipo M, sobre 80 partes por millón. De hecho, falta un cero. Ese ya en la Tierra pues es un poco más favorable. Cuanto más pequeña sea la estrella, más pequeños podemos ver planetas porque la señal es más intensa. En este caso, todo este campo, a pesar de que ha habido bastante trabajo desde el suelo, la revolución ha sido el espacio. Y aquí ha habido misiones espaciales que se lanzaron desde el año 2006 y varias más de distintas agencias que han observado pacientemente zonas del cielo a la espera de que alguno de estos tránsitos suceda. Y la técnica es, pues, matar moscas a cañonazos, ¿no? Vas ahí, un campo con centenares de miles de estrellas, vas tomando medidas durante, es decir, día y noche, ¿no? Siempre es noche, con lo cual uno va tomando medidas y, por tanto, vas a ser capaces de encontrar estos tránsitos. Corot, Kepler, TESS, que todavía está funcionando, y Keops, que también está funcionando. Es decir, que esto es la fuente principal de estos 6.000 exoplanetas que tenemos a la fecha de hoy. Más de 4.000 largos han sido encontradas por estos instrumentos espaciales. Y quería hacer un par de pinceladas de dos de ellos, de hecho, uno que está aquí y dos nuevos. Keops, que comentaba, es una misión pequeña de la ESA, es una misión de tipo F, un telescopio de 30 centímetros en órbita baja, que es capaz de apuntar, es decir, no está haciendo survey de planetas, sino que va a targets conocidos y los mide con mejor precisión, que se lanzó hace unos 6 años, y creo que es importante, la política de datos de ESA es muy abierta y se puede pedir tiempo cualquier persona del mundo para usar Keops. Si uno necesita fotometría de precisión de espacio de un target determinado que sea visible por Keops, eso os invita a todos, si es el caso, pues a pedir tiempo. Aquí hay una llamada cada año, típicamente en primavera. Y aquí tenéis un caso ha sido espectacular de hallazgo con Keops. Keops ha funcionado muy bien como complemento a TESS, que sí es un survey, y entonces con Keops se han conseguido confirmar sistemas como este, HD 11067, que este es un sistema sextuple
de planetas en resonancia. Es una cadena resonante de 6 planetas. Y ha sido increíble. Y de hecho, algunos de esos planetas se calcularon teóricamente, de la misma forma que se descubrió Neptuno en el sistema solar, se calculó cuál sería su periodo y luego se fue a buscar con Keops y se confirmó que el tránsito estaba bien. O sea, un hallazgo espectacular. Es un trabajo de Rafa Luque publicado en Nature en el año 2023. Prácticamente. ¿Por qué hay 2 curvas en la planeta? Porque este es el que se hizo follow-up con Keops, esta es la de TESS, y aquí en este caso también se buscó con Keops en este caso. Y luego lo que pasaba con TESS es que había unas secuencias de tránsitos, pero el periodo no se conocía porque TESS lo que hace es observar 27 días, se va a otro sitio y hay poca continuidad, con lo cual ves tránsitos pero no sabes cuál es el periodo. Y lo que se hizo es calcular esta cadena resonante y predecir dónde tenía que estar el siguiente tránsito. Y luego se buscó con Keops y se encontró. Sí. Es decir, trabajo de detectivesco. ¿Por qué hay tantos puntitos azules? Claro, porque TESS, esto es una curva plegada. Entonces, TESS lo que hace es tomar una medida ahora mismo cada 20 segundos. Y entonces hay un montón de ellos, pero cuando uno calcula un tránsito, lo que haces es, cada vez que hay un periodo, pones encima otra vez, y otra vez, y otra vez, con lo cual hay un montón de eventos que vas. Cuanto más largo es el periodo, menos puntos hay. Este es el periodo más corto, hay un montón de puntos azules, y aquí hay menos porque hay menos tránsitos plegados. Bueno, ¿y qué nos depara el futuro en el tema de tránsitos? Pues una misión como Plato. Plato es una misión de la Agencia Espacial Europea que tiene como objetivo ya no observar planetas gigantes o Neptunos o lo que sea, sino buscar planetas como la Tierra alrededor de estrellas brillantes que nos permitan hacer seguimiento. Es decir, que quiere responder cuestiones genéricas de formación de sistemas planetarios, pero en particular, ¿cuál es la abundancia de los gemelos, de los Earth Twins, ¿no? O que serían análogos, digamos, del sistema solar en cuanto a tierras. Entonces, es una misión que se llama llamada M3. Son 26 telescopios, cada uno de estos tubos es un telescopio que tiene un ligero apuntamiento distinto y este se va a lanzar ya. Esto es a finales del año que viene. Y Plato pues va a estar ahí en el espacio haciendo lo que os contaré ahora. Plato tiene no solo un objetivo, sino la técnica es novedosa, en el sentido de que obviamente va a buscar tránsitos, que es aquí donde está, pero no solo tránsitos, sino que la forma de observar va a ser tal que nos permitirá hacer asterosismología. No sé si habéis oído el término, es ser capaces de usar las oscilaciones de las estrellas para entender sus interiores. Hay toda una rama de la astrofísica que se llama la asterosismología y en el Sol se llama heliosismología. Entonces, usando estas frecuencias que se repiten en los datos fotométricos con Plato, eso permitirá entender cuál es el interior de las estrellas que son responsables de estas frecuencias, ¿no? Porque son resonancias dentro de una cavidad, que es la esfera de la estrella. Entonces, esas resonancias te indican tener información de qué hay en el interior de la estrella, hasta el punto de que con esto es posible determinar el radio de la estrella, la masa de la estrella, incluso la edad de la estrella, con una precisión sin precedentes. Edades de estrellas es como el santo grial de la astrofísica, es muy difícil determinarlas. En cambio, con esta técnica, usando asterosismología, en principio tendremos edades con una incertidumbre aproximadamente de un 10%, lo cual es revolucionario. Los datos de Plato habrá que combinarlos con velocidades radiales desde Tierra para confirmar los candidatos que surjan. Y esto es la técnica habitual de este tipo de estudios, ¿no? Y para que tengáis una idea, porque esto se lanza el año que viene, Plato va a empezar observando en el hemisferio sur un campo que se llama LOPS2, que está de aquí, y se van a observar aproximadamente 250.000 de estrellas, sistemáticamente durante 2, 3, quizá 4 años, con el objetivo de encontrar miles de planetas. Lo que se ha calculado es al menos 4.000, quizá más, y muchos de ellos, unos cuantos, unos 100 aproximadamente, incluirán los de más alta precisión, algunos de ellos parecidos a nuestro sistema Sol-Tierra. Y este es el campo de Plato, donde el número que hay aquí significa cuántos telescopios lo cubren. El campo de Plato son 2.000 grados cuadrados. Por comparación, el campo de Kepler eran 100. O sea, hablamos de 20 veces más campo y en cada una de estas zonas tenemos más o menos telescopios que lo cubren. Con lo cual, no solo saldrán un montón de datos de estrellas en general para buscar planetas, sino
un cofre del tesoro para hacer astrofísica en general con estas secuencias largas. La ventaja de Plato respecto a Kepler es que Kepler, para observar 150.000 estrellas, tenía que ir muy profundo, estrellas débiles, porque si no, no tenías suficiente estadística. En cambio, Plato se centra en estrellas brillantes, por tanto, más cercanas, más fáciles de observar en general, y así conseguimos este 250.000 de estrellas que van a ser monitorizadas. Bueno, ¿dónde estamos hasta ahora en el tema de qué comprendemos de exoplanetas? Un poco de demografía de exoplanetas. Cuando en exoplanetas, una parte importante para entenderlos es, obviamente, saber cuál es su masa y saber cuál es su radio, porque con esto podemos intentar entender cuál es la composición global, ¿no?, del planeta. Y podemos dibujarlos en una gráfica como esta que está aquí, donde el eje X tenemos la masa planetaria y el eje Y tenemos el radio planetario. Y a los teóricos que calculan modelos de planetas te pueden predecir, usando ciertas ecuaciones de estado, qué relación existe entre masas y radios. Por ejemplo, si hablamos de un planeta que es 100% hierro, sería esta relación masa-radio. Si hablamos de un planeta que es 100% roca, silicatos, sería esta de aquí. Si es un 100% agua, sería esta. Y si es un planeta rico en hidrógeno y helio, pues sería esta de aquí. Y por tanto, viendo esto, uno ya se hace una idea de qué están hechos estos planetas. Cuanto menos masivos son, más densos son. Aquí está la Tierra y aquí está Venus. Y estos planetas que están típicamente por debajo de unas 3 masas terrestres son de tipo rocoso, como nuestra Tierra. Los que están por encima empiezan a tener gas. Y los que son Júpiteres, obviamente, son planetas gaseosos que están en modelos, ¿no?, que son de composición química de volátiles. Y esto nos permite, pues, comprender, hacer esta exoplanetología. Y la otra cosa interesante es, fijaos que aquí tenemos la Tierra, Venus, Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter, ¿no? Y nuestros planetas del sistema solar están compartimentados. Tenemos aquí gigantes de gas, unos gigantes helados y unos cuantos planetas de tipo terrestre. Y fijaos que en el caso de los exoplanetas es un continuo. Sí hay más de algunos tipos y de otros, pero hay planetas de todo tipo, que son intermedios entre Urano, Neptuno y Saturno, intermedios, y fijaos, hay un montón, que son lo que llamamos subneptunos. Los planetas más abundantes son los que llamamos subneptunos. Planetas un poco más pequeños que nuestro Neptuno y algo más masivos o grandes que nuestra Tierra. Estos son los que con estas técnicas se han visto con más abundancia. Sí, sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre lo que llaman Super Earth y Subneptuno? Sí, Super Earth se acostumbra a pensar que es un planeta rocoso. Y es algo que es más por encima de una masa terrestre, pero todavía rocoso. Y esto, hay algunos planetas que llegan casi a 10 masas terrestres y parece que son rocosos. Y los subneptunos vendrían de planetas gaseosos. Y hay una superposición. De hecho, es uno de los misterios, es responder a la pregunta que justamente acabas de hacer, que bueno, es una diapositiva, perdón. Iremos a ello. ¿Pero qué sabemos hasta ahora? Bueno, que hay un montón de planetas, seguramente más que estrellas, que los más comunes son los mini-Neptunos, subneptunos, las supertierras y también, de hecho, las tierras, que hay en general en muchas de las estrellas que encontramos, un porcentaje más del 20%. Que hay muchos sistemas múltiples de planetas y cuanto más frías la estrella, más abundantes son los sistemas múltiples. Y que son tan abundantes los planetas que incluso nuestra vecina, que es Próxima Centauri, tiene un planeta, más de uno, de hecho seguramente 3 al menos, que está aquí al lado. Es decir, que realmente vivimos en un mar de sistemas planetarios, además del nuestro. Y tenemos todavía muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, una de las cosas que no sabemos es por qué hay tantos Júpiteres calientes, estos que están cerca de su estrella, que son tan grandes. De hecho, son tan grandes que son más de 2 veces mayores que Júpiter, que es algo que los modelos no pueden explicar. Y si os fijáis aquí, esto está la densidad planetaria en función de la masa, y este grupo de aquí son densidades que están entre 0,3, 0,2, 0,1 gramos por centímetro cúbico, o sea, una décima parte de la densidad del agua. Y esto, ahora mismo, todavía no hay un modelo fiable o consensuado que permita explicar por qué hay planetas tan livianos o tan poco densos. De hecho, el primero que se encontró con tránsitos, que es HD 2958, ya está en esta categoría, y el primero ya fue ANOVA, y todavía hay unos cuantos más. Y luego, comentaba Susana, la transición entre los planetas rocosos y gaseosos, que es lo que ya están llamando Cosmic Shoreline, es uno de los grandes misterios todavía. Es decir,
en qué condiciones un planeta deja de ser rico en gas para pasar a ser una roca. Y esto hay un montón de investigaciones intentando clasificar esto, qué tipos de planetas tenemos y dónde está esta supuesta cosmic shoreline, que es la que separa los planetas ricos en gases de los planetas pobres en gases. Y esto es una de las cuestiones que ahora es uno de los hot topics, decidir esta relación. Bueno, y si vamos avanzando, la siguiente parte es, vale, ahora hemos medido masas y hemos medido radios. Eso está muy bien. Pero podemos hacer más, podemos entender la composición química de estos planetas y lo que nos permite hacer esto es también, de nuevo, los tránsitos planetarios. Y aquí el método se basa en que en el caso de sistemas con tránsitos, cuando tenemos un planeta que pasa por delante de su estrella, la parte de la atmósfera, del anillo de la atmósfera que sería semitransparente, deja pasar o no luz de su estrella y eso nos da lo que llamamos un espectro de transmisión. Es decir, si somos capaces de medir esta zona de anillo semitransparente, el espectro que salga nos dirá qué compuestos químicos hay en esta atmósfera, porque si el anillo este es más opaco, será una zona donde existe algún gas que absorbe. Si el tránsito es menos profundo y por tanto el anillo será transparente, significa que el tránsito será menos profundo y por tanto es una zona donde la atmósfera del planeta no absorbe. Y con eso se puede reconstruir lo que llamamos el espectro de transmisión de un exoplaneta. Y aquí, viendo ciertas estructuras, podemos asociar con ciertos compuestos químicos que están en la atmósfera. En el caso de que el planeta cuando se oculta detrás de la estrella, esto es lo que llamamos el espectro de emisión del planeta. También comparando estrella más planeta y solo estrella, pues vemos que contribuye el planeta. Y aquí tenéis un espectro de transmisión que también contiene, de emisión, que también contiene información sobre qué compuestos químicos hay en esta atmósfera planetaria. Esta técnica solo se usa para planetas ultracalientes, porque si no el contraste no permite hacerlo. No hay, el eclipse no se ve. Pero los tránsitos son más genéricos y uno puede calcularlos o verlos en todos sitios, ¿no? Bueno, y esto solo deciros que las profundidades o el efecto de estos compuestos químicos depende de lo que llamamos pressure scale height, ¿no? La altura de la escala espacial. Y dependiendo de esto, tenemos más o menos señal, unas ecuaciones aquí, de forma que para caracterizar la composición química de un hot Jupiter hay que tomar medidas con una precisión de 100 partes por millón. Para hacer la Tierra orbitando al Sol, más preciso que una parte por millón, que ahora mismo es completamente inalcanzable. Y si nos conformamos con una Tierra alrededor de una estrella tipo M, son 10 partes por millón, que eso es un poco más alcanzable. Sí, es el tipo de medidas que uno tiene que conseguir para ser capaces de medir estas atmósferas. Y aquí, bueno, esto es lo que teníamos con el telescopio espacial Hubble. Aquí tenéis 8 o 10 hot Jupiters y aquí cada uno de los puntitos es una medida de una profundidad de tránsito y la línea sólida es un modelo que intenta ajustar esas profundidades de tránsito. Y aquí es donde estábamos hace 10 años. Pero ahora tenemos el telescopio espacial James Webb, donde esto es una medida de un tránsito para un planeta que se llama WASP-39b. Y ahora lo que voy a hacer es que, a ver si aquí funciona bien con Internet, vais a ser capaces con vuestros ojos de ver una molécula que absorbe más en este planeta. Es decir, vais a detectar con vuestros propios ojos una molécula en la atmósfera de este planeta. O sea que, ahora se va a lanzar un vídeo, veréis que la longitud de onda va cambiando y en un cierto momento veréis que la profundidad de este tránsito va a ser distinta o va a variar. ¿Vale? ¿Listos? A ver qué lo veo. Me dice a qué velocidad. ¿Lo habéis visto? ¿Sí o no? Sí. Se ve súper bien, ¿eh? Por favor. Mira. ¿No? Aquí, si fijáis aquí, cuando empiezan 4,3 aproximadamente micras, aquí tenéis una profundidad del tránsito mayor. Y es porque la atmósfera de este planeta absorbe más a 4,3 micras porque hay un compuesto químico que tiene una banda de absorción a 4,3 micras y resulta que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono hace esta absorción adicional, ¿no? Y cuando uno reconstruye el espectro tiene algo increíble como esto de aquí.
Esto es la profundidad del tránsito en función de la longitud de onda, y lo que hemos visto con nuestros ojos es este pico de aquí, que es, cada color es un compuesto químico distinto. Fijaos, de color violeta, pues el dióxido de carbono, y esta es una banda muy fuerte de dióxido de carbono. Pero no solo, existe sodio, potasio, vapor de agua, bueno, todo un montón, monóxido de carbono, dióxido de azufre, un montón de compuestos químicos que tienen su signatura en este espectro. Y esto es lo que nos permite el telescopio espacial Hubble, y donde hay hoy en día mucha gente trabajando para tener datos de este tipo e intentar interpretar cómo son estas atmósferas de estos exoplanetas. Pero también hay misterios, obviamente. Hay un esfuerzo tremendamente grande por parte de James Webb Space Telescope para determinar si los planetas rocosos alrededor de estrellas M tienen o no tienen atmósferas. Eso es una pregunta, porque si la tienen, bueno, significa que han conseguido retener elementos volátiles. Si no la tienen, significa que la estrella ha evaporado todos esos elementos volátiles de la superficie. Se han destinado 500 horas de James Webb para hacer esto. Y los que estéis en temas de James Webb, o sea, esto es una barbaridad, ¿vale? Y de momento no pinta nada bien. La cara triste aquí. Y la mayor parte de los resultados hasta ahora son compatibles con una roca desnuda, bare rock. Es decir, que no se ven atmósferas masivas, o sea, no hay Venus, exovenus en estas líneas, que sería una atmósfera de CO2 muy masiva, sino que en principio son pobres en gases, la mayor parte de los planetas observados. Se está todavía trabajando, igual esto cambia, pero de momento la mayor parte de los planetas son compatibles con que no haya heat redistribution, se llama, que no haya redistribución de calor, y por tanto sea una roca desnuda. Que esto no nos gusta, pero la naturaleza es así. Y otra cosa, que si habéis estado atentos de las noticias en los últimos meses, habréis visto titulares que decían vida detectada en nuestro planeta, ¿verdad? Pues no. Hay un subneptuno llamado K218b, donde se especuló que habría dos compuestos químicos que se llaman DMS y DMDS, sulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo, que en la Tierra se asocian a la química de la vida. Pero la detección ha sido, es todavía controvertida. De hecho, la mayor parte de investigadores no soportan esta interpretación, y aunque así fuera, tampoco está claro que de estos compuestos se puede decir directamente que hay una química en este exoplaneta, ¿vale? Es decir, que es una cuestión todavía en debate, a pesar de que estos claims están bastante descartados, ¿vale? Creo que también encontraron DMS en cometas, sí, y en número molecular. Exacto. O sea, no es un proceso biológico. Sí, lo que pasa en este caso es que este planeta está en zona habitable, es decir, que tiene la cantidad de radiación correcta, y la persona que lo ha propuesto, que es Niku Madhusudan, se ha inventado este término de los mundos iceanos, no sé si es Hydrogen Ocean World. Y esto es su hipótesis, es que estos planetas son habitables también. Y por tanto, el hecho de encontrar estos bioindicadores le permitía decir que, bueno, especular que igual tienen relación con la química de la vida. Pero a estas alturas ya poca gente cree que esto esté relacionado con la vida. Bueno, para el futuro, misión Ariel, comentaba también Aina, es la siguiente misión de ESA, M4, y la idea es observar atmósferas planetarias en plan industrial. No unas decenas o centenares, sino un millar. Unos 1000 planetas con tránsitos para encontrar cuáles son sus composiciones químicas y entender esto. Esto está previsto que se lance a finales del 2029, que sean 3 años de misión, y que responda a preguntas del tipo de cómo son de diversos los sistemas planetarios desde un punto de vista químico, cómo eso se correla con parámetros estelares o con parámetros del entorno, y si hay evidencias de procesos de formación, evolución, envejecimiento, etcétera, o la interacción con la estrella, o la migración. Una serie de hacer un paso más a la hora de entender estos sistemas planetarios, conectando con estas abundancias y con estas formaciones, la formación del propio sistema. Esto, como decíamos, pues son 4 o 5 años hasta el lanzamiento, y después pues un tiempo más.
Y nada, solo pincelada rápida. De todo esto, yo me dedico a partes de todo esto, a la misión Plato, a la misión Keops, a la misión Cármenes, a la misión Ariel. Y la parte más de ciencia que hago en mi grupo de trabajo, y que esto es la ERC Advanced GAN, es ser capaces de superar el límite que ahora mismo nos impone la estrella. Para encontrar y caracterizar planetas, es decir, para ser capaces de medir velocidades precisas y para ser capaces de hacer espectroscopía de transmisión precisa, el límite que tenemos ahora mismo es que las estrellas tienen superficies que están manchadas, como la del Sol, y eso implica señales o implica contaminación en los datos que no nos permite hacer avances. Y aquí, fijaos, esto es una gráfica muy interesante. Estas son, con velocidades radiales, la amplitud de la señal del planeta en función del tiempo, del momento de descubrimiento. Fijaos que esto baja, 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 y ahora tenemos un plató desde hace unos 10 años. Y de hecho, los instrumentos han ido mejorando y tenemos instrumentos que son ultra precisos, que tendrían que ser capaces de determinar planetas que están aquí debajo. Y no los vemos porque ahora mismo digamos, la precisión instrumental no es el factor limitante. El factor limitante es que la estrella nos contamina las observaciones desde este punto de vista. Yo soy físico estelar, y esto de contaminar, ruido, esto me molesta un montón. Pero ahora mismo es verdad que es una señal contaminante. ¿Vale? Y en el caso de la espectroscopía de transmisión, pues lo mismo. Hay un montón de datos de James Webb que tienen muchos problemas, porque están degenerados, ¿no? Interpretaciones. O tienes agua o tienes manchas. ¿Vale? Que dan la misma señal, fijaos en esta parte de aquí. Entonces, ¿por qué? De hecho, en las manchas, como son más frías, hay moléculas de agua que también absorben. Con lo cual, es muy importante ser capaces de romper estas degeneraciones. Luego, tal y como lo hacemos nosotros, es usando un montón de datos y usando un modelo basado en la física. Generar un modelo de estrella, una especie de gemelo digital de la estrella, para ser capaces de entender qué está pasando con la actividad. Y el objetivo es ser capaces de llegar a medir velocidades o señales de 10 centímetros por segundo, estrellas de tipo solar, en unas 10 partes por millón en cuanto a transmisión. Con lo cual, esto nos permite entrar en el dominio de las exotierras. Y hemos hecho ya un montón de progresos con esto, y como hay gente aquí que tenéis interés en formación estelar, objetos jóvenes y tal, un caso paradigmático es AUMIC. AUMIC es una estrella muy joven y bastante fría, es una estrella de tipo M también, que tiene un montón de actividad estelar. Esta es la fotometría, que tiene sus subidas y bajadas con PETs y tal, y usando esta técnica basada en modelos físicos de los espectros de la estrella, reconstruyendo esta superficie, somos capaces de reconstruir cuáles son el patrón de manchas en la superficie de AUMIC y, por tanto, corregir las observaciones, corregir las velocidades radiales, que son los que nos permiten determinar cuáles son las masas de los dos planetas que orbitan a esta estrella. Esto sería una aplicación, entrar en más detalle, de lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, y vamos ya terminando. Yo creo que hemos respondido, estamos en vías de responder 3 grandes preguntas. ¿Hay unos planetas allá afuera? Obviamente sí, y muchos. ¿Cómo se forman y evolucionan? Bueno, con estas misiones no estamos muy lejos de esto. ¿De qué están hechos? Empezamos a hacer progreso aquí y nos quedan algunas cuestiones todavía por abordar. ¿Son habitables? ¿Puede haber una biosfera? Y son habitados, es decir, hay una biosfera en su superficie, y ahí esto nos lleva a las puertas de una revolución, digamos, que es esta 4 siglos después de la revolución copernicana, que es la que nos puso a los humanos, digamos, en nuestro planeta en un contexto universal, ¿no?, de donde estamos. Pues nos falta el contexto del universo viviente. ¿Nuestro planeta es el único que tiene vida en la base o es uno más de los muchos que tiene? Y creo que estamos en condiciones de responder a estas preguntas dentro de no mucho tiempo. Esto nos implica definir temas como, por ejemplo, cuál es la zona habitable. ¿En qué regiones orbitales alrededor de la estrella podemos tener situaciones con condiciones adecuadas para que exista la vida? Pues esto, en general, y aquí podríamos debatir durante horas, pero de momento lo asociamos a la presencia de agua líquida. Y esto nos implica que hay una banda de rangos orbitales en los cuales el planeta está aquí dentro, pues pueda tener agua líquida. Y esto, como sabéis, es un balance radiativo entre la energía que recibe el planeta de su estrella y la energía que emite. Todo ello
alineado con el tema del efecto invernadero, gases de efecto invernadero que hacen que esta zona habitable sea mucho más ancha de lo que diría solo el tema radiativo. Porque poniendo más o menos dióxido de carbono somos capaces de regular el clima aquí adentro. Es decir, y eso me gusta siempre, cuando uno piensa en gases de efecto invernadero es fatal, ¿no? Pues estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Que son los que añaden 33 grados a la temperatura de equilibrio de la Tierra, que serían menos 18 grados centígrados. El problema que tenemos nosotros ahora mismo es que estamos modificando la cantidad de gases de efecto invernadero, la cosa es muy mala idea. Bueno, de estos 6.000 planetas, los que creemos que son potencialmente habitables son estos 29. Y aquí, fijaos, está T-Garden Star, aquí está, mi favorito. Próxima Centauri también está por ahí. Hay unos cuantos que son los que consideramos los más adecuados. De los 6.000, 29. ¿Por qué? He dicho antes que había tierras a tutiplén, un montón de tierras para allá afuera. ¿Por qué? Es porque hay un sesgo observacional fuerte. Nos es fácil encontrar planetas grandes y nos es difícil encontrar planetas pequeños. Esa lista, cuando esté Plato y cuando estén otras misiones más precisas, se va a incrementar. Y para daros ya la última idea, el último concepto, ¿cómo vamos a buscar vida en estos planetas? Eso lo vamos a poder hacer. Y obviamente, buscar vida in situ no es posible, al menos dentro de nuestras vidas a largo plazo. No podemos tomar una nave espacial, desplazarnos unas cuantas decenas de años luz, ver ahí y tomar datos, ¿no? Por tanto, nos tenemos que conformar en hacer teledetección, detección remota. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, solo se puede hacer si la vida o los señales de vida es un fenómeno global, no un nicho pequeño, sino que la vida ha sido capaz de alterar algo que sea observable del planeta. Y lo más fácil que la vida pueda alterar y que sea observable es la atmósfera del planeta. Por tanto, buscamos lo que llamamos biosignaturas, que son sustancias o patrones que requieren un agente biológico, y las más fáciles, sin serlo, de detectar son las biosignaturas gaseosas. Ciertos gases que pueden estar en la atmósfera de estos planetas que sean indicativos de que en su superficie hay una actividad biológica y que no sean compatibles con un modelo abiótico, sin vida. Es decir, que un bioindicador tiene que ser una mezcla de gases típicamente fuera del equilibrio químico que solo se pueda explicar con la presencia de vida en la superficie. Por ejemplo, los productos de la fotosíntesis, el oxígeno, el metano, es decir, ciertos gases que no pueden coexistir a largo plazo en una atmósfera y que si están, uno tiene que deducir que hay fuentes de algunos de ellos y estas fuentes pues, son típicamente la vida. Y este concepto es lo que de las biosignaturas que aquí veis, este es el espectro de la Tierra. Este es el espectro de reflexión de emisión de la Tierra, perdón. Y fijaos, aquí hay ozono, oxígeno, agua, dióxido de nitrógeno, más ozono, metano, y son los gases que se asocian típicamente a la vida. Y todos estos están presentes en la atmósfera de la Tierra y dejan su señal en forma del espectro de emisión de la Tierra. Entonces, lo que se piensa hacer en los próximos años, décadas, ojalá fueran años, son décadas. Hay dos misiones, el Habitable Worlds Observatory de la NASA, la misión LIFE, que tiene como objetivo tomar imagen directa de planetas parecidos a la Tierra para después tomar un espectro de la luz que estos planetas emiten y ver si esto, o reflejan, y ver si se ven las signaturas de estos gases que se pueden relacionar con la vida. En el caso de Habitable Worlds Observatory es un telescopio de clase 6 metros con un ocultador, un cronógrafo. Aquí está el vídeo que está corriendo, pero esta es la parte ocultada y aquí veis cómo los planetas internos van haciendo su danza y en cierto momento se puedan ver, ¿no? O sea, aquí está Venus y está la Tierra también, y en el momento que se pueda habría que sacarle una imagen, esto creo que es Júpiter, y una imagen, un espectro, y ver si se parece a ese que teníamos antes de la Tierra. Y ahí deducir cosas. En el caso de LIFE es un interferómetro de anulado en el infrarrojo medio. Donde aquí la idea es combinar la luz de 4 telescopios en un combinador y hacer interferometría de anulado, que significa que la parte central, punto central, es un cero de interferencia, y eso deja ver un anillo alrededor de
esta parte central que dejaría ver los planetas, insisto, en infrarrojo medio. Estamos hablando de unas 10 micras, entre 7 y 15 micras. Y esto es donde los planetas como la Tierra tienen el máximo de emisión. Y ahí también tomar un espectro. O sea, estos van a estar dedicados a buscar las biotecnologías en estas atmósferas, pero el James Webb puede avanzar en... Realmente es una lástima, pero el James Webb, cuando uno toma el caso más optimista, que sería una Tierra, en una estrella M muy cercana y por tanto brillante, y que además fuera una estrella pequeñita, de la orden de 0,2 masas terrestres, una M5, perdón, sí, 0,2 o menos. En ese caso, todavía James Webb no es capaz de tener la precisión suficiente para ver biosignaturas en esa atmósfera, que son del orden de 1 o 2 partes por millón, y el Webb, lo mejor que hemos tenido hasta ahora son unas 14 partes por millón. Y estamos todavía muy lejos de, a ver, si sonara la flauta, si próxima central de que transitar, pues igual habría posibilidades acumulando un montón de tránsitos. Pero como no es el caso... Eso no está optimizado para esto. No. Se había hablado de poner también un ocultador con James Webb, pero no. Está muy pensado para hacer el tema de los tránsitos en cuanto a aumentar la espectroscopía de transmisión y emisión. Y aquí entramos en otro dominio, que es la imagen directa. De hecho, este telescopio de Hubble Observatory es muy parecido a James Webb, pero hecho de forma que uno tiene coronografía que es capaz de tener un contraste de una parte en 10 a la 9, que es brutal. Ahora mismo está un telescopio que se va a lanzar pronto, que es Roman. Roman ha conseguido, han probado, que tener un cronógrafo que llevará una parte en 10 a las 7, más o menos. O sea, Hubble Observatory es 100 veces más potente que el mejor cronógrafo que ahora vamos a tener en el espacio. Es decir, que es una inversión importante. Y veremos qué pasa. Está aprobada por NASA, pero ya sabéis que NASA está complicado. Y veremos que está como misión aprobada. Y LIFE no está todavía aprobada por ESA, pero estamos intentando que esto avance. Y porque hay que hacer desarrollo tecnológico, porque aquí hay un tema que es lo que se llama vuelo de formación. Hemos sido capaces de controlar la posición relativa de 4 telescopios para hacer interferometría en un combinador. Y entonces esto es un reto tecnológico importante. Y ahí estamos. Lo malo de todo esto es que si todo va bien, esta se lanzaría por el año 2045 y esta igual más tarde. Y esto a mí me molesta un montón. ¿Vale? Es que la cosa ya veremos. ¿Vale? Ya terminando, última diapositiva. Aquí, este es el panorama. Antes comentábamos temas de exoplanetas. Bueno, hay un montón de misiones e instrumentos. ¿Vale? Aquí tenéis tanto en espacio como en tierra, todo esto son infraestructuras que, o en parte o en su totalidad, trabajan en temas de exoplanetas. He hablado de unas cuantas misiones en el pasado, las que son presentes y futuras están aquí. Hubble Observatory, LIFE, los telescopios extremadamente grandes también van a estar aquí. El TLT de eso se está construyendo. Los hipotéticos TNT o GNT todavía están un poco... digamos, con complicaciones. Bueno, hay un montón de instrumentación en desarrollo y en explotación relacionada con el tema de exoplanetas. Y el objetivo de muchos de estos es llegar a esto de aquí. O sea, ¿sabéis? ¿Sí? El Pale Blue Dot. ¿Sabéis? Esto es una imagen icónica tomada por la nave Voyager 1 cuando se iba del sistema solar, año 90. De hecho, está tomada a 6.000 millones de kilómetros de distancia. Enfocó la cámara para atrás y aquí está nuestra Tierra. Un texto precioso de Carl Sagan explicando este Pale Blue Dot. Y lo que vamos a poder aspirar a hacer en los próximos años y diría que décadas, tristemente, pues es intentar encontrar unos cuantos Pale Blue Dots y al menos tomar espectros para ver si se ve algún indicio de estas biomoléculas. Ojalá sea el caso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para 12 preguntas. Muchas gracias. Muy interesante. Mencionaste, se han observado algo así como 1.4 planetas por estrella. En las M, sí. ¿Hay alguna estimación de completez de cuántos planetas debería haber? No, los modelos no predicen, o sea, hay un montón de knobs que uno puede girar para explicar cuánta abundancia de planetas existe. Lo que nos dan los resultados es constraints para estos modelos. Y en el caso de estrellas de tipo solar, son algo menos abundantes los planetas, quizá algo menos de 1 por estrella, como 0,5,
Y en el caso de las M son muy abundantes, 1,5 hasta 2 por estela, en media. Y en estos rangos de periodos y en estos límites de detección, o sea, esto es una cota inferior clarísima a esta abundancia. Nos perdemos un montón. Sí, cuando hablaste de, también interesantísimo, cuando hablaste de de la búsqueda de atmósferas, de los que se ven como rocas desnudas, te quería preguntar, por ejemplo, si observamos algunas de las estrellas cercanas, por ejemplo, Marte o la Tierra, ¿se verían con la atmósfera o como rocas desnudas? Muy buen punto. Sería una roca desnuda. Si lo que se puede descartar son atmósferas densas. Nuestra atmósfera, que es ridículamente tenue, no se aparecería todavía. Es que además son planetas calientes y la técnica se basa en la distribución de calor, ¿no? Y cuando tienes una atmósfera muy densa, eres muy eficiente redistribuyendo calor, con lo cual, cuando tú miras la temperatura del planeta en su órbita entera, no cambia casi nada. En el caso de la Tierra, tenemos un efecto día-noche fuerte y, por tanto, esto se asemejaría un poco más a una roca desnuda. O sea, cuando uno mira la curva de fase de Venus, es mucho más plana el día de Venus que el día de la Tierra, donde hay este contraste. Es decir, que buen punto, de momento la Tierra no saldría como, o sea, estaría en esta categoría de pobres en gases. Entonces, no es tan mala noticia, ¿no? Pero habría, es media mala noticia, que habría sido chulo encontrar Venus, porque tendría que haberlos, y ninguno de ellos es un Venus. Y en cambio se han buscado planetas más calientes que la Tierra en general. Fijaos que la temperatura son planetas más calientes que nuestro planeta, ¿eh? Y aún así, ¿no? Estamos hablando de... Aquí son a 0 grados. O sea, son planetas que son centenares de grados más calientes. Entonces uno esperaría que alguno de estos fuera un exovenus. Y en cambio ninguno de ellos lo tiene. Ninguno de ellos parece que tenga luz. Eso es lo que es. O sea, no se han descartado las exotierras, pero se están descartando los exovenus. Y es un mal comienzo. Gracias por la charla. Dado que Planto también está destinado para observar las oscilaciones de las estrellas, también entonces se esperaría un aumento de planetas alrededor de gigantes rojas. Buena pregunta. Existen algunos casos de planetas alrededor de gigantes rojas con técnicas con velocidad radial, que es una cosa súper complicada porque las oscilaciones son de largo periodo y son muy difíciles de separar de los planetas. Con oscilaciones, claro, tendrás una buena caracterización de la estrella. Luego, igual, esto permitiría corregir los datos de velocidad radial y encontrar algunos de estos. Con tránsitos es muy complicado, porque tienes una estrella inmensa y, aunque sea un Júpiter, es mucho más pequeño que una gigante roja. A veces lo que se usa hay indicios de que sí tienen planetas, porque se usan estrellas evolucionadas y después se encuentran estos planetas. Entonces hay ciertas formas de, por ejemplo, hay enanas blancas que obviamente tienen sistemas planetarios porque están enriquecidas sus atmósferas. Hay evidencias que sí tienen planetas, pero es muy difícil de hallarlos. ¿Qué tanto se ha estudiado la relación entre la actividad de la estrella anfitriona con, por ejemplo, esta aparente ausencia de atmósfera en estos planetas y también para desacoplar este problema de las manchas solares, de las manchas estelares, las cuales se podría separar con este estudio? Esta es investigación activa. Realmente estamos aquí, porque obviamente estos planetas pensamos que tendrían atmósferas primordiales y que han desaparecido. Y han desaparecido por procesos de evaporación de las emisiones de alta energía de sus estrellas, típicamente. Entonces se conoce muy poco la historia para una estrella determinada, cuál es la historia de emisiones de alta energía. Rayos X, ultravioleta, lejano, cercano, lejano, medio. Es que esto está todavía por allá. Seguro que esta correlación está, pero no tenemos datos para poderla comprobar. Entonces, en el caso de tu segunda parte de la pregunta es, para esto, en el sentido de corregir los datos de la actividad y tal, ahí es donde estamos, intentando simular cómo esta variabilidad estelar causada por estas manchas podemos modelarla. La aproximación, la que decía antes, es hacer un modelo sofisticado de la estrella, integrando cada uno de los elementos de superficie, ya sea mancha, o sea fotosfera, o sea fácula, y con esto intentar, digamos, descontaminar los datos que tenemos de velocidades y de transmisión, espectros de transmisión. Si existe una relación, se encuentra alguna relación de abundancias
de exoplanetas en sistemas binarios. Buenísimo. Y si cambia algo en los métodos de detección. Totalmente. De hecho, hay dos tipos de sistemas planetarios en sistemas binarios. Son los tipos, se llaman P y tipo S. Hay un caso en el que tienes un sistema binario separado y hay un planeta o más que da vueltas a una componente del sistema binario. Entonces, los métodos son los mismos que hemos tenido hasta ahora, a pesar de que el hecho de que exista la compañera probablemente ha condicionado la formación de este sistema. Y esto, digamos, serían fáciles. Entonces, están los sistemas circumbinarios. Tienes un sistema binario y un planeta que da vueltas a las dos. ¿Vale? Y esto se llaman los tipo P. Y entonces ahí es donde las técnicas no son muy complicadas, porque si os fijáis en los tránsitos, claro, tienes una estrella dos estrellas que están dando vueltas, entonces los tránsitos son periódicos. Y a veces hay dos tránsitos, una cada estrella. Y a veces las estrellas están haciendo su propio eclipse, si es el caso, y tienes un tránsito encima. Así que es muy complicado encontrarlos. Y con velocidades radiales, pues un poco lo mismo, porque tienes la oscilación causada por la propia estrella binaria y encima tienes el efecto del planeta. Pero de ambos tipos se han encontrado. Hay un programa que se llama BEGO, liderado por Amari Trio desde Birmingham, donde han encontrado unos cuantos planetas circumbinarios haciendo eso. Y con tránsitos, TESS y Kepler encontraron unos cuantos. Y a mí siempre me gustan, esto es una cosa que os puede quedar en la memoria. Esto, si uno quiere dar una charla de divulgación, pues son Tatooines, ¿sabéis? De Star Wars. Son un planeta que da vueltas a dos estrellas. Entonces serían de estos Tatooines, ahora tenemos creo que 16 planetas que dan vueltas a un sistema binario. Por tanto, hemos superado ya a George Lucas. Muchas gracias.